Bueno. Noche terrible. Hoy no debe haber habido noche de menos asistencia que hoy. Pero bueno, muchas gracias a aquellos que han venido. Igualmente, suele suceder aquí que se llega tarde. Sí, es verdad. Hay gente que dice, vamos a tener que empezar, como hacen esos artistas quisquillosos, a prohibir la entrada Después del comienzo de la función. ¿Vio esos tipos? Sí. Dice, dice, ahora es el show y se prohíbe la entrada porque... El artista se distrae, Se Alejandro. distrae el artista. Sí, señor. Pero, además, la gente que llega pregunta qué es lo que pasó antes y nadie le sabe explicar. Es por eso. Claro. Porque el tipo está en medio de la representación, digamos. Yo sueño que estoy aquí de estas cadenas rodeado y soñé que en otro estado más lisonjero me vi. Llega la gente y dice, che, ¿qué pasa? Mira, hay uno que sueña que está soñando. Sí, que se vio mal lisonjero. Sí, o algo así. Creo que está borracho, dice. Sí. Y bueno, el espectáculo se desluce. Pero, como quiera que sea, con gente o sin ella vamos a hacernos auspiciar. Auspíciame de arriba abajo, Estronati. Como no, auspician este programa Café Cabrales. Cabrales significa buen café. Casa América, el hogar de la música. Casa América. Existe un futuro mejor. Solo hay que saber elegirlo. San José AFJP. Su opción. Bríndese Medicorp Argentina, en medicina privada todo mejor, nada parecido. Medicorp Argentina, 815-1277. Alejandro Dolina. Gracias. Bueno, esta noche vamos a hablar de un enano famoso. Un enano famoso, quizá el más grande de cuantos se tenga memoria. Estoy hablando de Luis Antares, llamado Todo Coraje, más famoso en las cortes españolas. Era, fíjese, un sujeto misterioso, se ignora la fecha de su nacimiento, algunos dicen que era hijo de un turco, otros que su madre fue una sulamita. Creo que son embelecos para hacer más interesante la historia de este hombre, porque ya se sabe que todo aquel que sea hijo de una sulamita adquiere una especie de aureola de importancia que de otro modo no se tiene. De modo tal que hay incluso artistas que fingen ser hijos de una sulamita solamente para incrementar el rating de su programa. Pero, y sin conseguirlo, desde luego. Luis Antares era antes que nada un suplantador. ¿Qué quiere decir esto? Andaba por todas las cortes de Europa, haciéndose pasar por el enano más famoso de cuanto se hubiera tenido noticia en la corte que a la sazón visitaba. Expliquemos esto. El tipo llegaba a un lugar y preguntaba, a ver qué enano es conocido aquí. No que viviera ahí, que fuera conocido, que tuviera una gran reputación. Y entonces se hacía pasar por él. Acordémonos que estábamos en una época en la cual esto era sencillo. Aquí, en este tiempo en que nos toca vivir, pues por culpa de la televisión, de las revistas, los artistas, los toreros y aún los peluqueros son reconocibles. Usted no puede ir a hacerse pasar, digamos, por Gerardo Romano. Bueno, en algo nos parecemos. Quién sabe, ¿no? De todos modos, digamos, Alejandro, que no solo para la gente famosa era complicado en aquel momento, puesto que no había otra identidad que la confesión de personas que conociesen la identidad de alguno. Es verdad, no había cédula de identidad, ni DNI, ni ninguna cosa, ni fotografía, ni impresiones digitales, ni cosa que se le pareciera. El caso es que Antares llegaba a una ciudad, averiguaba qué enano era famoso y decía, yo soy. Pero lo hacía de un modo muy indirecto. Digamos, tomaba como propia la identidad del que quería suplantar y también la reputación, se ufanaba de las proezas ajenas como si fueran propias, pero para lograrlo no eludía ningún riesgo. Por ejemplo, si se enteraba de que había un tipo que era famoso por ser malabarista, se adiestraba en el malabarismo. Si el otro era equilibrista, se adiestraba haciendo equilibrio. Y cuando aprendía todo, entonces recién irrumpía en la plaza y bueno, daba grandes voces y decía, mejor dicho, no decía nada. Empezaba a ejercitarse y lograba que alguien dijera, pues ese debe ser fulano de tal, de quien mi padre me contó que era inimitable en el arte, digamos, de colgarse de un trapecio. Y así usurpaba, suplantaba. Suplantar es una palabra muy linda cuyo origen alguna vez hemos relatado. Digamos, esto que voy a contar es mentira, pero es tan hermoso que vale la pena tenerlo por cierto. Dicen que cuando Jacob y Esaú estaban en el vientre materno,
ya empezaron a disputar. Saben ustedes, los que son aficionados a las historias bíblicas, que Jacob y Esaú vivieron una pugna durante toda su vida, a punto tal que Jacob suplantó a Esaú en la bendición divina y en la primogenitura. Le afanó la primogenitura a su hermano Esaú. Es el gran suplantador. Pero dicen que esto ya empezó en el vientre materno, que los dos hermanos discutían y que cuando Esaú se disponía a nacer, Jacob lo tomó por debajo de la planta del pie, es decir, subplanta y la tiró hacia atrás. Y eso quiere decir subplantar, tomar a otro de la planta del pie para adelantársele en el nacimiento. Tarea inútil porque, como se ha explicado aquí, el mejor criterio jurídico acerca de la primogenitura dice que ante el nacimiento de mellizos se tiene por mayor al que nazca en segundo término, por cuanto si se meten 2 píldoras en un tubo, saldrá primero la que se mete último. Valiente metáfora. Sí. De todos modos, nada de esto estaba en la cabeza de nuestro amigo Luis Antares, que hacía todo esto que le dijo. Llegaba a los lugares y hacía pasar por fulano o por mengano. Y cuando alguien decía, este debe ser fulanito de tal, el volatinero, Antares no decía ni que sí ni que no. Se limitaba a seguir ejerciendo su destreza. Y dejaba correr la voz hasta que se enteraban los más necesitados de entretenimiento, que suelen ser los poderosos. Y entonces lo llamaban y ahí pues iba a los palacios, a las cortes, lo colmaban de atenciones, ganaba algún dinero, etc. Pero Antares no se quedaba mucho tiempo en ninguna parte. Más tarde o más temprano se aburría y se iba. En realidad le gustaban mucho las mujeres. Bueno, llegó a ser un maestro en las más diversas artes del entretenimiento: volatinero, saltimbanqui, contorsionista, equilibrista, funámbulo. Y también se manejaba con promesas. Averiguaba qué animales no había en la región y decía que él los adiestraba. Por ejemplo, ante la ausencia de rinocerontes, se proclamaba adiestrador de rinocerontes. Es peligroso esto, porque nunca falta un buey corneta que tenga por ahí un rinoceronte y nos haga quedar como el 4 de copa. Era prestímano, de estos tipos que sacan cosas de las manos, era actor, gimnasta, etcétera, etcétera, y por sobre todas las cosas era valiente porque tomaba riesgos, tomaba toda clase de riesgos, y por eso le llamaban Todo Coraje. Buen título para una mala telenovela, ¿no? Y entró a Madrid, un día llegó a Madrid, pero llegó como un desconocido. Adivinó que en Madrid la fama era un artículo demasiado codiciado, y entonces se hizo el otario. Y buscando el amor efímero fue donde una prostituta llamada, disculpen ustedes, la Margaritona, es un buen nombre para una señora que atiende señores. Fue donde la Margaritona y encontró el goce fugaz, pero también el... Sucedió que Antares se enamoró de la Margaritona y la Margaritona de él. Y fueron muy felices. Y durante un cierto tiempo Antares no suplantó a nadie, ni se hizo pasar por nadie, ni abusó de la credulidad de los cortesanos. Parecía que se había olvidado de su profesión. Pero un día llegaron a Madrid noticias de otro enano, de nombre Antonino Polonesio. Y llegaron coplillas, y las gentes hablaban del Polonesio y de la hazaña que era capaz de hacer cada vez que se lo proponía. Y les voy a contar a ustedes cuál era esa hazaña. El Polonesio tenía la siguiente habilidad. Allí donde se celebraba una corrida de toros, el tipo se hacía enterrar en la arena y permanecía bajo tierra hasta tanto terminase la fiesta. Terminada la corrida, se hacía desenterrar, lo sacaban al Polonesio, y el Polonesio no solo salía vivito y coleando, sino que además era capaz de contar con lujo de detalles todo aquello que había sucedido durante la fiesta y responder a cualquier clase de pregunta acerca de detalles de esto. Digo, mientras llegan personas aquí. Que venir temprano a la cancha, viejo. Y se enteró Antares. Y le empezó a picar
aquella obsesión que tenía él por reemplazar a los que parecían irreemplazables. Y dijo, qué buena ocasión para hacerme pasar por el Polonesio. Y un día desapareció. La Margaritona preguntó por él y Antares no estaba. No estaba. Hasta que un día alguien anunció que había una corrida de toros y que Antonino Polonesio iba a ser enterrado en la arena, donde iba a bajo la cual iba a permanecer todo el tiempo que la corrida durase. Se hizo la corrida, terminó la corrida y al final lo desenterraron a Antares, que había tomado un color azul espantoso y que estaba más muerto que una rata. Se murió Antares. No era el Polonesio, era Antares muerto. ¿Para qué le voy a contar la tristeza de la Margaritona, que se estaba preguntando dónde estaría su Antares? Bueno, ahí estaba, enterrado en la arena. Lo enterró nuevamente, lo lloró y no compartió con nadie su dolor. Todo el mundo creía que el que había muerto era el Polonesio, y de Antares en Madrid nadie tenía mayor noticia. Pasó el tiempo y se presentó en casa de la Margaritona un segundo enano. Y este enano era hijo de portugués, llamaba João Mascarenhas Cerrión. Tenía ojos como faroles. Y tenía también una habilidad. Todos los enanos de aquel tiempo, y en cada corte de España había numerosísimos enanos, y ya vamos a ver quién los inmortalizó. Dice, su habilidad era plantarse en una plaza y empezar a beber agua. Dice que era capaz de beber hasta 300 tazas, el tipo, ¿no? Y luego exigía que le pidiesen que echara por la boca cualquier cosa. Y entonces, accediendo a pedidos del público, empezaba a echar por la boca vino, agua de olor, fruta, bolitas, pañuelos, sonajeros. Un asco verdaderamente. Pero aquello le gustaba a la gente. Hoy a la gente les gusta montaña rusa. Bueno, en aquel tiempo le gustaba ver señores que tirasen por la boca aquello que se les solicitara. Es casi lo mismo, digamos. Sí. Bueno, parece que su arte era tan asombroso que 2 veces fue reclamado por la Inquisición e investigado para ver cómo hacía aquello, pero acabó por descubrirse que todo lo hacía por medios naturales, es decir, que no tenía pactos con el demonio, al menos no en lo que se refería a echar cosas por la boca. Felipe IV lo llamó al Buen Retiro, allí estuvo hasta que se aburrió y se fue, ávido también él de cortesanas. Y ahí, en esa avidez de amor efímero, es que conoce a la Margaritona. Pero sucedía algo más con este João Mascarenhas Cerrión. Él andaba en busca de un amigo. Andaba preguntando por un amigo, del que nadie tenía noticia, por cierto. Se encuentra con la Margaritona, le habla del amigo, y la Margaritona le habla de su amante muerto. Y resulta ser que eran la misma persona. Y allí le queda a la Margaritona una especie de cariño por los enanos, y casi todos los que venían a Madrid contaban con el aprecio de la Margaritona, que fue para ellos madre, hermana, confidente y amante. Y allí, a esas tertulias de enanos donde estaba João y otros, un día acude un pintor que era también de la corte. Y ese pintor fue Diego Velázquez. Y ustedes han conocido a algunos de los enanos que iban a la casa de la Margaritona, pintados en esos crudelísimos cuadros de Velázquez, en donde revela la decadencia de la corte española, y también los enanos como señalando esa decadencia. Conversaban de sus cosas, se entretenían, dicen, en aquel abecedario de colores de Jacques Danguin, que era un tipo que había inventado, un día hablaremos de él, un abecedario de colores que decía que cada color tenía un simbolismo, muchos de los cuales son obvios y conocidos. Por ejemplo,
Allí donde uno quería pintar la esperanza, pintaba el verde, y donde uno quería pintar la fe, el negro pintaba, y donde la caridad el pintor quería expresar, roja témpera usaba. Hablaban de los espejos, como especies de Borges, Avant Lagarde, y hablaban de aquel espejo hechizado que parece que había en la corte de Felipe IV, que fue descubierto por Joao Mascareñas, que dice que un día se miró en él y descubrió que en aquel espejo había algo malo. Y el propio Velázquez sacó ese espejo y lo tiró al río. Velázquez aprendió muchas cosas del mundo de los enanos en aquellas tertulias de la Margaritona, y luego convirtió esto en arte mayor. Y aquí termina la pequeñísima historia de Antares el suplantador y de Joao Mascareñas, el hombre que era capaz de arrojar cualquier cosa por la boca. Si bien se mira el volatinero y el saltimbanqui y el hombre que bebe 300 tazas sin eructar, son artistas menores, pero siempre hay en el artista menor la capacidad de estimular a artistas mayores. Siempre hay en los compositores de coplas algo que inspira y que motiva a artistas superiores. Ayer mismo hemos hablado de un gran poeta argentino que recomendaba la lectura del alma que canta. Muchos de nuestros grandes poetas han dicho que quizá el mejor destino que puede tener una copla es que la gente consiga olvidar a su autor. Y aquí aparece también un gran artista que retrata y es estimulado por esas artes pequeñas y funambulescas de los enanos. Me pregunto yo a quién dedicar este extraño cruce de un pintor genial, de una prostituta, de un suplantador y de un bebedor de agua. Es menester decir, Alejandro, en este comienzo de la dedicatoria, que hablándose de suplantadores, uno puede tener la tentación de convertir en dedicandos de esta apertura a aquellas personas que son los suplantadores por excelencia, digo, los estafadores, los fantasmas del mundo entero. Y quizás sea correcto pensar en ellos, pero desde otro punto de vista. Pensando en Antares, veo que esto de la suplantación, y no hay que andar mucho para descubrirlo, no es otra cosa que uno de los supremos gestos de humildad que se puede tener. Del mismo modo que un artista puede entender como supremo gesto de humildad esto de la desaparición de su nombre y sí de la preservación de su obra a través de la memoria de un pueblo. Quiero decir, un suplantador finalmente no es otra cosa que alguien que es capaz de hacer desaparecer su yo, esa especie de versión miserable de todas las versiones más miserables que aparecen en el tablado que suele montar Frascuelo. Digo entonces, para todos aquellos que haciendo grandes proezas o pequeñas han dedicado su vida a hacer olvidar parte de su nombre, nuestro amigo Fernando Pessoa con sus heterónimos, todos ellos constructores de maravillosas obras. Y aquel poeta sajón, recuerda, cuyo destino pedía Borges: pido a los dioses o a la suma del tiempo que mi nombre sea nadie como el de Ulises, pero que algún verso perdure en la noche propicia a la memoria o en las mañanas de los hombres. Justamente porque uno lector, otro autor, nuestras nadas poco difieren, decía ese mismo señor. Pienso en todos aquellos que mirándose al espejo dicen: entre tú y yo la soledad y un pedacito de escarcha. Y entonces, para los artistas humildes y para aquellos cuya suprema gloria es la aniquilación personal, canta Joan Manuel Serrat este romance. Adelante.